aquí por Paraguayo TV. La transmisión oficial de Deportivo Paraguayo, de la transmisión del hincha de Deportivo Paraguayo. La orden de Pafundi. Se juegan los primeros 45 minutos entre Paraguayo y Deportivo Español. Por derecha para Bocos, el número 8, atacando el balón. La marca de Matías Rodríguez, que bien que pivoteó el centro. Será de Hernández, de primera le quedó a Bocos. Laureano es Rustone. Aparece el bombero del Deportivo Paraguayo. Y va a correr el chueco Leandro Benítez. No se podía juntar con Calabria. Igualmente le queda a Lian Rodríguez. Pelota larga para que corra Mauro Díaz contra el arquero Ruggiero. Se equivocó la defensa. Le queda Mauro Díaz. No lo puedo creer. El rebote. Hay mano, no es penal. Bueno el pecho, dice el árbitro. Le queda Darano. Pelota para el chueco. Leandro Benítez se perfila con su pierna izquierda. Pasa sobre el palo izquierdo de Mauro Ruggiero. Luchó, trabó, peleó y ganó, se quedó la pelota Gonzalo Calabria. La tiene que puntear, le queda Franquito, va a pegarle Darano, no se animó. El chueco Leandro Benítez, pase adentro. No la pudo puntear nadie. Se arman las parejitas en el área grande. La orden de Pafundi, el centro al área. Primer palo, se la queda Laureano, se la queda Rustone. Que busca el centro para Mauro Díaz, la frenó Juan Pablo Mendoza, de cabeza Santiago López, de vuelta Mauro Díaz que ganó la posesión, Juan Pablo Mendoza, no llegó a puntearla a nadie, clarísima chance de gol, y por derecha la pelota será para Vivanco, el centro al área, clarísima chance de gol del número 11 de Víctor Gómez. El zurdo de Darano. Pelota al área. Habilitado Calabria. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Deportivo Paraguayo! ¿Y quién sino? Y sí señor, el chiquitín, el número 7, Gonzalo Calabria, el más interesante, el más peligroso y el que siempre tiene ganas de más. Apareció Gonzalo, apareció Calabria, 40 del primer tiempo, Paraguayo 1, Deportivo Español 0. El centro de Darano. La saca ahora sí el marcador central de Español. La vuelve a meter al área. Le queda Calabria. Casi la misma, casi igual que el primer gol. Bueno, esta vez estaba invalidado. Estaba en offside. Ataca Calabria. Mano a mano el área grande para él. Se perfila para el derechazo. La abrió para Mauro Díaz. El arquero de rebote. Gol. Gol. No. Mano cobró. Termina perdiendo, tiene que luchar Elian Rodríguez. Iba a correr con la pelota Español, que lo mejor que le puede pasar es que termine el primer tiempo, pero ¿por qué no? Mirá, lo empata en la última, pelota al área para Hernández. Gol de... Qué injusto. No lo puedo creer. Gol de Español, no lo puedo creer. El árbitro Pafundi, de muy pero muy floja actuación, da la orden y se juegan los segundos 45 minutos entre Deportivo Paraguayo y Deportivo Español. Con el jugador de Español, ahora sí la orden, el centro de Darano, la agarraban en el área, el remate terminaba siendo el jugador de Paraguayo, obviamente estaba todo invalidado, estaba en offside, giró y hacia adentro el centro al área, estaba en offside el cabezazo de Vivanco, pero bien atento el bombero Rustone. El centro de Franco Darano, una sola cabecita de Español en la barrera. La orden del árbitro, el centro al área, bien pasado para Matías Rodríguez. Quedó flotando en el área grande, no la pudo tocar con su cabeza. Se vendrá el centro al punto penal donde ya lo vio a Nicolás González. Centro de Darano, ganó Corro. Saltaba más alto que todos. Saque de arco para Deportivo Español a falta de 16 minutos para el final. Tiro de esquina, efectivo, bien pasadito, la bajaron. Bien Laureano y Rustone.
El número 16 detrás nuestro vestuarista. El centro de Farea. Bien Laureano y bien Rustor. El bombero que tiene paraguayo. Portillo al área. No la pudo controlar Adrián González. Y el contragolpe lo gana Español. Se la hacen bien. Excelente. Elian Rodríguez. Magistral Elian. Pelota para paraguayo. Córdoba. Le queda Nicolás González. Ahora la pelota para Adrián González. Por encima del travesaño. Todo continúa 1-1. Y aquí la pelota la comanda Español. Le pega a Bocco. Remate lejano. Aguanta. Retrocede para Farías. Ataque Español. El centro al área de Farea. La tocó Laureano. Bien Rustón. Nico González se desprendió de la marca. Pelota por un lado, jugador por el otro. El centro al área. ¡Lo gana González! Cabezazo muy, pero muy débil. Si la queda el arquero Mauro Ruggiero. Devuelve de cabeza Nico González. Y ahí final del partido. Deportivo Paraguayo y Deportivo Español han igualado 1-1.